Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces, Podcast. Hoy nos sumergiremos en 10 estrategias clave que la filosofía estoica nos ofrece para enfrentar el nuevo año con claridad, calma y propósito. Desde la aceptación de lo incontrolable hasta el cultivo de la virtud y la práctica del desapego emocional, estas estrategias nos proporcionan herramientas valiosas para navegar por los desafíos y las oportunidades que nos presenta la vida. A través de ejemplos prácticos, explicaremos cómo aplicar estos principios en situaciones de la vida real, creando así un manual práctico para una vida más plena y significativa. Así que prepárense para las enseñanzas atemporales de la filosofía estoica y descubrir cómo estas estrategias pueden ser la luz que guía nuestro camino en este nuevo año. Comencemos. La filosofía estoica ofrece principios y estrategias prácticas para vivir una vida plena y en armonía con la naturaleza. Aquí te doy 10 estrategias basadas en el estoicismo para empezar un nuevo año. Acepta lo que no puedes cambiar. La primera enseñanza estoica es la aceptación de aquello que no puedes cambiar. Enfócate en cambiar tus percepciones y actitudes frente a las circunstancias en lugar de tratar de controlar lo incontrolable. Imagina que has planeado un día al aire libre con amigos y familiares, con la esperanza de disfrutar de un picnic en un hermoso parque. Sin embargo, al llegar al lugar, te das cuenta de que ha empezado a llover intensamente. En este caso podrías sentirte frustrado, molesto y enojado por el cambio en el clima. Podrías quejarte y lamentarte por la situación, arruinando tu propio estado de ánimo y el de quienes te rodean. Solo tienes que reconocer que el clima está fuera de tu control. En lugar de lamentarte, aceptarías la realidad y buscamos soluciones alternativas. Podrías sugerir un cambio en los planes, como ir a un lugar cubierto o realizar actividades bajo techo. Aceptarías la situación con calma y adaptabilidad, centrando tu energía en del tiempo con tus seres queridos, independientemente de las circunstancias externas. La clave aquí es reconocer lo que no puedes cambiar, obviamente el clima, y dirigir tu atención y energía hacia lo que sí puedes controlar, tu reacción y tu capacidad para adaptarte a la situación. Esto es esencial en la filosofía estoica para mantener la paz interior y la serenidad en medio de las inevitables incertidumbres de la vida. 2. Distingue entre lo que puedes y no puedes controlar. Practica el discernimiento entre lo que está dentro de tu control y lo que no lo está. Enfócate en tus acciones y decisiones, y deja de lado las preocupaciones sobre eventos externos que no puedes cambiar. Imagina que estás trabajando en un proyecto importante, y te asignan un compañero de equipo que tiene un enfoque diferente al tuyo. Este compañero tiende a ser desorganizado y, en tu opinión, no está contribuyendo de manera efectiva al proyecto. En este caso, podrías sentirte frustrado y molesto por la actitud y el enfoque de tu compañero de equipo. Podrías gastar tiempo y energía quejándote de la situación, criticando a tu compañero y lamentándote por no poder controlar su comportamiento. O reconocer que no puedes controlar directamente las acciones o actitudes de tu compañero. En lugar de enfocarte en lo que no puedes cambiar, dirigirías tu atención a lo que sí está en tu control, tu propia contribución al proyecto. Podrías tomar medidas para comunicarte de manera efectiva con tu compañero, ofrecer tu ayuda si es necesario, y ajustar tu enfoque para compensar las debilidades percibidas. Al hacerlo, estarías practicando la virtud estoica de la sabiduría al tomar decisiones informadas sobre lo que está dentro de tu control. La enseñanza estoica aquí es distinguir entre lo que puedes y no puedes controlar, y centrarte en enfatizar tus acciones y decisiones en lugar de preocuparte por factores externos que escapan a tu influencia directa. Esto promueve una actitud proactiva y constructiva en lugar de una reactiva y negativa. 3. Desarrolla la virtud. La ética estoica se centra en el cultivo de la virtud, como la sabiduría, la valentía, la justicia y la moderación. Trabaja en desarrollar estas cualidades en tu carácter para alcanzar una vida más plena y significativa. Imagina que trabajas en un entorno laboral competitivo, y te encuentras en una situación en la que puedes obtener un beneficio personal a expensas de un colega. Este beneficio podría ser una promoción o un reconocimiento que podría incrementar tu estatus en la empresa. Podrías optar por aprovechar la oportunidad egoístamente, ignorando el impacto negativo que tendría en tu colega. Podrías justificar tus acciones con el argumento de que estás buscando lo mejor para ti mismo, y que la competencia es natural en el mundo laboral.
reconocerías que la virtud de la justicia y la honestidad es fundamental en la filosofía estoica. Decidirías no aprovecharte de tu colega de una manera deshonesta, ya que eso va en contra de tus principios éticos. En cambio, elegirías actuar con integridad, incluso si eso significa que podrías no obtener inmediatamente el beneficio personal. Valorarías la justicia sobre el éxito a expensas de los demás, cultivando así la virtud estoica en tu carácter. En este ejemplo, el enfoque estoico implica tomar decisiones éticas basadas en la virtud, incluso cuando enfrentas situaciones tentadoras que podrían conducir a ganancias personales injustas. La filosofía estoica destaca la importancia de cultivar virtudes como la justicia, la valentía y la sabiduría para lograr una vida significativa y en armonía con la naturaleza. 4. Memento mori. Recuerda la inevitabilidad de la muerte, y usa este recordatorio para darle un mayor valor a tu tiempo. Vive cada día como si fuera el último, apreciando las experiencias y relaciones que enriquecen tu vida. Solo quiero que cierres los ojos e imagines que estás experimentando una fase de estrés en el trabajo, y te sientes abrumado por las demandas y las expectativas laborales. En este momento, recibes noticias de un amigo cercano que ha enfrentado un problema de salud grave. Podrías permitir que el estrés en el trabajo te consuma, llevándote a la ansiedad y al agotamiento emocional. Podrías lamentarte sobre la carga de trabajo y sentirse injustamente tratado por la vida, sin considerar la perspectiva más amplia. El memento mori, que significa recuerda que morirás, es una reflexión sobre la fragilidad de la vida. Este recordatorio te ayuda a poner en perspectiva tus preocupaciones laborales, reconociendo que, en comparación con la salud y la vida misma, los desafíos en el trabajo son relativamente pequeños. Decides abordar las demandas laborales con una actitud más tranquila y enfocarte en lo que realmente importa, valorando tu tiempo y energía en función de las cosas más significativas de la vida. En este ejemplo, la enseñanza estoica de Memento Mori actúa como un recordatorio de la impermanencia de la vida, y ayuda a cambiar la percepción de las dificultades diarias. Al adoptar este enfoque, puedes enfrentar los desafíos con una perspectiva más calmada y centrada en lo esencial. 5. Practica el desapego emocional. No te aferres excesivamente a las cosas materiales o a los resultados externos. Aprende a disfrutar de las experiencias sin depender emocionalmente de ellas, y mantén la tranquilidad frente a los cambios. Imagina que has estado trabajando arduamente en un proyecto personal durante meses, invirtiendo tiempo, energía y emociones significativas. Llega el momento de presentar tu proyecto ante un público o un comité evaluador. Sin embargo, durante la presentación, recibes críticas negativas y comentarios desfavorables. Podrías sentirte profundamente herido y desanimado por las críticas. Podrías tomar los comentarios de manera personal, sintiéndose atacado y cuestionando tu valía como creador. Esta reacción emocional podría afectar tu autoestima y hacerte dudar de la valía de todo tu esfuerzo. Aplicarías la práctica del desapego emocional, reconociendo que las críticas no definen tu valía como persona ni la calidad intrínseca de tu trabajo. Aceptarías las críticas como opiniones externas que no están bajo tu control directo. En lugar de permitir que las emociones negativas te abrumen, tomarías las críticas como una oportunidad para aprender y mejorar. Mantendrías tu enfoque en el proceso de creación y en tu propio desarrollo, sin dejarte llevar por las fluctuaciones emocionales externas. En este ejemplo, el desapego emocional estoico implica no vincular tu identidad personal o autoestima con el éxito o fracaso de un proyecto. En lugar de aferrarte emocionalmente a los resultados, te centras en el proceso y en tu propio crecimiento, practicando la virtud de la indiferencia hacia el juicio externo. 6. Cultiva la gratitud. Aprecia lo que tienes en lugar de lamentar lo que te falta. La gratitud te ayuda a enfocarte en lo positivo y a desarrollar una perspectiva más equilibrada sobre tu vida. Imagina que trabajas en un entorno muy demandante, y a menudo te sientes abrumado por las responsabilidades laborales. Un día, tu jefe reconoce públicamente tu arduo trabajo y contribución al equipo durante una reunión. Además, un colega te agradece personalmente por tu ayuda en un proyecto complicado. Podrías minimizar el reconocimiento y pasar por alto los gestos de agradecimiento, centrándote en las tensiones y demandas constantes del trabajo. Podrías sentirte resentido por la falta de reconocimiento en otras áreas, y seguir concentrándose en las dificultades de tu entorno laboral.
Cultivamos la gratitud al reconocer y apreciar sinceramente los gestos de reconocimiento. Agradeceríamos a tu jefe y colega por sus palabras de aprecio, tomando un momento para reflexionar sobre las cosas positivas en tu vida laboral. Al adoptar una actitud agradecida, encontrarás motivación y renovación en esos momentos de reconocimiento, incluso en medio de un entorno laboral desafiante. En este ejemplo, la práctica estoica de cultivar la gratitud implica enfocarse en las cosas positivas y expresar agradecimiento por los momentos de reconocimiento, en lugar de dejarse llevar únicamente por las tensiones y presiones del trabajo. Esto contribuiría a un mejor equilibrio emocional y a una perspectiva más saludable sobre la vida laboral. 7. Autoexamen diario. Dedica tiempo cada día para reflexionar sobre tus acciones, pensamientos y emociones. Evalúa si estás viviendo de acuerdo con tus principios estoicos y haz ajustes según sea necesario. Imagina que has estado trabajando en mejorar tu habilidad para manejar el estrés, un área que identificaste como una oportunidad de crecimiento personal. Al final de cada día, realizas un autoexamen reflexivo para evaluar cómo manejaste las situaciones estresantes durante ese día. Si experimentaste un día particularmente estresante, podrías culparte a ti mismo y lamentar la falta de progreso. Podrías sentirte abrumado por las emociones negativas asociadas con el estrés y la frustración, sin un plan claro para mejorar. Al aplicar la práctica estoica del autoexamen diario, reflexionamos sobre tu día de manera objetiva. Reconocerías las situaciones en las que manejaste bien el estrés, y aquellas en las que podrías haberlo hecho mejor. En lugar de castigarte por los desafíos, verías cada situación como una oportunidad de aprendizaje. Te comprometes a ajustar tus respuestas y estrategias para el manejo del estrés en el futuro, cultivando así la sabiduría y la autorreflexión. En este ejemplo, el autoexamen diario implica una evaluación constante y objetiva de tus acciones y reacciones. Esta práctica estoica fomenta la mejora continua y el crecimiento personal al reconocer y aprender de tus experiencias diarias. 8. Practica la indiferencia hacia el juicio externo. No permitas que la opinión de los demás te afecte de manera desproporcionada. Vive de acuerdo con tus valores y principios, independientemente de la aprobación o desaprobación externa. Imagina que estás aprendiendo a tocar un instrumento musical y decides presentarte en público en un pequeño evento local. Después de tu actuación, algunas personas elogian tu habilidad, pero otras expresan críticas negativas sobre tu interpretación. Si eres sensible al juicio externo, podrías sentirte afectado emocionalmente por las críticas negativas. Podrías experimentar una pérdida de confianza en tus habilidades y considerar abandonar la idea de actuar en público para evitar futuras críticas. Al practicar la indiferencia hacia el juicio externo, reconocerías que las opiniones de los demás son subjetivas y no puedes controlarlas. En lugar de dejarte llevar por el elogio o la crítica, te centrarías en tu propio crecimiento y desarrollo música. En lugar de castigarte por los desafíos, verías cada situación como una oportunidad de aprendizaje. Te comprometes a ajustar tus respuestas y estrategias para el manejo del estrés en el futuro, cultivando así la sabiduría y la autorreflexión. En este ejemplo, el autoexamen diario implica una evaluación constante y objetiva de tus acciones y reacciones. Esta práctica estoica fomenta la mejora continua y el crecimiento personal al reconocer y aprender de tus experiencias diarias. 9. Visualiza adversidades y prepárate mentalmente. Anticipa posibles desafíos y practica la aceptación de las adversidades. Prepararte mentalmente te permitirá enfrentar situaciones difíciles con serenidad y sabiduría. Imagina que estás a punto de presentar una propuesta importante en el trabajo para liderar un nuevo proyecto. Conoces la naturaleza competitiva del entorno laboral y eres consciente de que algunos colegas podrían oponerse a tu propuesta. Antes de la presentación, decides visualizar posibles críticas y obstáculos que podrías enfrentar. Si no te preparas mentalmente y enfrentas críticas inesperadas durante la presentación, podrías sentirte sorprendido, frustrado o incluso desanimado. Las críticas no previstas podrían afectar tu capacidad para comunicar eficazmente tus ideas y defender tu propuesta. Al aplicar la visualización de adversidades y la preparación mental, anticiparías posibles críticas y obstáculos. Reconocerías que enfrentar desafíos es parte de cualquier empresa ambiciosa y decidirías abordarlos con calma y racionalidad. En lugar de reaccionar defensivamente, estarías preparado para responder de manera constructiva, explicando tu enfoque y considerando diferentes perspectivas.
Al hacerlo, cultivarías la fortaleza mental necesaria para enfrentar adversidades de manera serena y efectiva. En este ejemplo, la práctica estoica de visualizar adversidades y prepararse mentalmente implica anticipar posibles obstáculos y desarrollar la resistencia necesaria para enfrentarlos. Esto contribuiría a una presentación más sólida y a una gestión más efectiva de las situaciones desafiantes. 10. Cultiva la serenidad en la acción. Realiza tus tareas diarias con diligencia y sin ansiedad excesiva. Cultiva la serenidad en la acción, enfocándote en el proceso más que en los resultados, y aceptando lo que venga con ecuanimidad. Imagina que estás a cargo de un proyecto importante en el trabajo y te enfrentas a un plazo ajustado. Durante la ejecución del proyecto, surgen obstáculos inesperados y problemas que amenazan con retrasar la entrega. En este caso, podrías entrar en pánico y sentirte abrumado por la presión del tiempo y los desafíos inesperados. Tu ansiedad podría afectar tu toma de decisiones, y podrías reaccionar impulsivamente, tratando de resolver cada problema de manera apresurada y sin considerar completamente las consecuencias. Aplicarías la filosofía estoica, cultivando la serenidad en la acción. Reconocerías que los imprevistos son parte de cualquier proyecto y que no puedes controlar cada aspecto. En este ejemplo, la serenidad en la acción implica no dejar que las presiones externas dicten tu estado emocional o tus decisiones. Cultivar la calma te permite abordar los problemas con una mente clara y tomar medidas efectivas, incluso en situaciones desafiantes. Al incorporar estas estrategias en tu vida diaria, puedes comenzar el nuevo año con una mentalidad estoica que te ayudará a enfrentar los desafíos con serenidad y a vivir de manera más plena. Y con esto concluimos otro episodio enriquecedor explorando las maravillas de la filosofía estoica. Esperamos que estas estrategias te hayan inspirado a enfrentar el nuevo año con serenidad, sabiduría y una perspectiva renovada. No olvides aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria y compartir este conocimiento valioso con aquellos que buscan un camino hacia la plenitud. Hasta la próxima, y que cada día esté lleno de aprendizaje y crecimiento.